Buenos días. Vamos a intentar explicar la importancia y consecuencias urbanísticas y arquitectónicas de la implantación del ferrocarril en Valladolid, cuestión que ha tenido muchas idas y venidas, pero que lleva más de siglo y medio y que se manifiesta como fundamental hasta este momento histórico y a partir de aquí, puesto que se liberan 32 o 33 hectáreas de los talleres generales del ferrocarril, lo cual va a ser tremendamente importante en el futuro de la ciudad. Yo soy Eduardo González Fraile, catedrático de proyectos arquitectónicos de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Valladolid y voy a empezar a compartir con vosotros una serie de imágenes y de explicaciones sobre este tema que aquí se presenta. Bien, compartimos pantalla. Eh, vamos a entrar en los planos iniciales de la implantación de los talleres. Aquí tenemos el plano de 1860 del ingeniero francés Les Guillier. Les Guillier ya sabe que tiene un programa enorme, muy difícil, y que tiene que recoger una superficie de terreno importantísima y además duplicarla o triplicarla para que eso compense para las necesidades futuras del ferrocarril, porque en 1860 ya tenían más de 30 años de experiencia sobre lo que suponía la implantación de un ferrocarril en una ciudad del porte de Valladolid, y porque además Valladolid es una ciudad que está a mitad del camino entre Irún y Madrid y que es fundamental para la comunicación de España con Francia y también fundamental para comunicar la capital española, es decir, Madrid. En cualquier caso, la ciudad de Valladolid es elegida por la Compañía Francesa de Caminos de Hierros del norte de España para tomar la ciudad Valladolid como base de la construcción del ferrocarril, puesto que está a mitad de camino, el acceso a cualquier punto de la línea siempre es más fácil, hay mucha mano de obra especializada porque se acababan de construir o se habían venido construyendo algunos temas incipientemente industriales como el Canal de Castilla, etcétera, y también es una zona geográficamente muy estratégica porque está en el medio de una llanura donde se pueden hacer muchas pruebas con el tema del ferrocarril y donde además se puede empezar a usar la línea obteniendo beneficios desde el primer momento con un coste muy pequeño, puesto que al ser una parte de terreno llano se avanza muchísimo en la construcción del ferrocarril y en el transporte, bien sea de viajeros, bien sea de mercancías. En este plano, Les Guillier, estos ingenieros de esta mitad de siglo son ingenieros muy ilustrados. Han estudiado composición, han estudiado arquitectura, han estudiado muchas cosas que hoy día parece que son baladíes, pero que entonces no lo eran porque el tema de la ilustración seguía pesando mucho y seguía estando ahí como un sustrato cultural muy importante. De manera que Les Guillier toma un eje que es el eje de la avenida de Recoletos, este eje que estoy señalando, y en ese eje quiere articular la estación. Él quiere colocar el edificio de viajeros, que aquí le tenemos ahí con un cuerpo central y dos alas, le quiere colocar justo en ese eje, pero no puede, porque parte de los muelles de mercancías tienen que estar todos juntos, programáticamente es así, y no puede, puesto que si no les tendría que dividir y entonces eso no cabe en el programa. Ahora que tiene que desviar la estación y la desvía colocando en ese eje dos cosas: un pequeño edificio emblemático de finanzas de la compañía y una enorme chimenea que se verá en alguna foto, una enorme chimenea aquí en el conjunto de los talleres. Cuando se llega a la actual Plaza de Colón, que es el punto de articulación hacia la diagonal donde está la estación, pues ya se vislumbra al ver ese edificio de oficinas sobre la estación. Aún así no renuncia a un nuevo eje que, partiendo de la estación, vaya hasta la Academia de Caballería, que en ese momento es este octógono edificio que empezó por ser una prisión militar. Por lo demás podemos ver el servicio de viajeros, estación, cocheras para añadir o quitar coches, el servicio de mercancías, el almacén general en posición muy central
el servicio de tracción, que son las rotondas de máquinas, los depósitos de locomotoras, se proyectan dos, y los talleres generales del ferrocarril. En este plano, hecho ya por la Compañía de Caminos del Norte de España, un poco un plano donde se va a añadir a Valladolid todo lo que interesa, lo que les interesa a ellos como hitos históricos, se va a ver cómo trazan la calle de Gamazo, es esta calle, trazan la calle de Gamazo para que al menos haya un eje de penetración en la ciudad que consiga tener relación con el cuerpo central de la ciudad. Trazan ese eje, se ve perfectamente cómo está el Campo Grande, se ve la sociedad industrial castellana, en fin, se ve una serie de elementos y no renuncian a la discusión de dónde colocar la estación, si en el eje de Gamazo o en el eje de Recoletos, donde habían colocado unos economatos, estaban a punto de colocar unos economatos según la discusión que se derivara y que resultase de ese tema que dura en el fondo 40 años, porque desde 1860 hasta 1891 son 40 años de discusión sobre dónde colocar el edificio de viajeros, que empieza por uno antiguo provisional y finalmente el provisional le vemos aquí, le vemos ahí y finalmente será el actual de 1891. En este plano de 1862 vemos como ya está abierta la calle de Gamazo y vemos cómo los antiguos depósitos de máquinas proyectados por L'Esquillet ahora son una rotonda en herradura proyectada por Ricoeur, que fue la primera proyectada, es un edificio vanguardista, puesto que es de 1863, el primero construido de los pocos conservados en Europa de esa época, y el resto, el conjunto de los talleres con el almacén general centralizado en el medio. Un tema muy emblemático también del origen de la construcción, el arco de ladrillo, 1859, se hace para demostrar que el ladrillo puede admitir en arco todas las vibraciones y todos los temas tremendos del ferrocarril. No solo el hierro, el ladrillo es un material muy competitivo y el ladrillo, como ellos le hacen, ladrillo mucho más denso, macizo, ladrillo que tiene un futuro casi como las construcciones de piedra. Le hacen también porque es emblemático para la inauguración por parte de Isabel II de la estación de Valladolid y de la apertura de la línea, y lo hacen también porque es el ensayo de la cimbra, es el ensayo del arco de un puente, ¿no? Un arco de un puente, ya hemos descimbrado, hemos quitado la cimbra y este puente si soporta estas sacudidas y vibraciones del ferrocarril. Evidentemente este puente va a soportar perfectamente un río que pase por debajo, o sea que es un puente, puesto que los puentes de madera, los incendios les perjudicaban mucho, entonces la tendencia es hacer puentes de fábrica. Y el edificio más emblemático y antiguo, este depósito de máquinas, esta Fer de Cheval, tiene en herradura de Théophile Luc Ricoeur, tiene esta planta y va a consolidar una imagen de la propia Compañía de Caminos de Hierro del Norte de España, de manera que el ladrillo en la fábrica y el recercado de piedra blanca o de enfoscado de color claro va a ser la constante de la compañía y va a enlazar esta arquitectura incipientemente industrial con el estilo Segundo Imperio francés, de manera que los edificios emblemáticos, los edificios significantes van a estar trazados en ese estilo tan glamuroso, a veces tan aparatoso como es el estilo del Segundo Imperio de Napoleón III. Bueno, pues esta rotonda de máquinas es, sin embargo, un edificio de vanguardia, no solo porque marca el estilo, sino porque también se construye en hierro con una serie de cerchas Polanso que en ese momento pues eran absolutamente novedosas y que van a formar parte de las cerchas de todas las estaciones de ferrocarril durante más de 50 años. Y ese estilo en arcos de medio punto o en arcos carpaneles o en sobrealzados sobre los piñones de los edificios va a imperar en todos los edificios ferroviarios y después en la ciudad. En los edificios ferroviarios, como este batallón de militares ferroviarios que está al lado del propio teatro de la estación, o como en la propia estación en forma de recerco de todos los huecos, dejando la salvedad del cuerpo central de la misma para edificios ya netamente, literalmente monumentales, totalmente en piedra, y va a ocurrir que incluso los edificios emblemáticos de la ciudad van a apuntarse a ese estilo, no diré ferroviario, diré sencillamente Segundo Imperio,
que domina unas y otras construcciones y caracteriza las arquitecturas ferroviarias de la Compañía de Caminos de Hierro del Norte. Enrique Repolles y Vargas hace el Ayuntamiento de Valladolid sustituyendo al Ayuntamiento de Juan de Herrera, que vemos en la fotografía superior, y se termina en 1908 este edificio que tiene todas las características del Segundo Imperio, salvo las dos torres laterales y la torre campanile central. Es algo así, le faltan esas enormes mansardas que caracterizan los edificios franceses como este de Versalles. El edificio sin las torres sería lo que vemos en la imagen superior, o solo con el campanile sería lo de la imagen inferior, pero Repuyés no renuncia a que ese sea el estilo de la ciudad y el estilo tan importante de la compañía, que va haciendo así todas las estaciones, todos los edificios que se le encomiendan. Repuyés hace aquí el Hotel Moderno en la Plaza Mayor de la ciudad y vuelve a las mismas coordenadas de arquerías, de elementos arrastrados en vertical, de bandas horizontales de cuerpos, de piezas que se van componiendo en función de ejes verticales o de arrastres horizontales, o como ocurre en este Círculo de Recreo de la Ciudad de 1901 de Emilio Baeza Aguiluz, o como ocurre pues incluso en edificios militares como estos cuarteles, esta residencia oficiales de los cuarteles de Farnesio, o como ocurre en la arquitectura civil como este conjunto de Recoletos junto a la Plaza de Colón. Es precisamente los ejes que veíamos antes que se dirigían a la estación, y tiene una unidad, una uniformidad impresionante, que ha llegado de los nuevos modos de composición y de los nuevos materiales, como el ladrillo, que veremos el ladrillo rojo, un ladrillo muy denso, casi como una piedra, un ladrillo muy bien acabado, muy pulido, que se va a enseñorear en las fábricas de estas construcciones. Ahí le tenemos en la fotografía de la derecha, ese es el ladrillo que tiene un color muy vivo, tiene un acabado de aristas muy perfectas, y que va a ser el ladrillo rojo que caracterice edificios tanto emblemáticos, significativos, representativos, como edificios incluso que van a estar en las calles sobre todo en las calles de conexión con la estación, y también incluso en los barrios, porque en los barrios vivían los trabajadores del ferrocarril y ellos a su modo y manera imitaban el estilo de la compañía. Van a hacer esa arquitectura también de ladrillo rojo y de ladrillo con huecos recercados, que va a caracterizar lo que en Valladolid se llama las casas molineras, puesto que su construcción era muy sencilla. Algunos otros edificios más antiguos, antes de caracterizar el estilo de compañía, también quedan, como estos depósitos de agua, estos castillos, castelos de agua de piedra y acero roblonado, donde se instalarán también las mangas para surtir a las locomotoras del correspondiente agua, para producir el vapor que sea la fuerza motriz de las locomotoras. Todo ese territorio, esas hectáreas de ferrocarril, es un tema riquísimo respecto a la arqueología, porque cualquier muro tiene detrás cómo se construía, qué se hacía. Es decir, que la preservación de todo este territorio industrial es fundamental, tanto en el aspecto de lo urbanístico, de los edificios construidos, y desde luego de lo que nos puede hacer descubrir la arqueología, bien sea sobre la cota cero, bien sea en el subsuelo. Muchas gracias, un saludo, y espero que tengamos un buen recuerdo de esta arquitectura industrial que marcó el siglo XIX y el siglo XX de Valladolid. Gracias.